Al trabajar con datos en Excel, podemos configurar los formatos de estos datos según la información que quieran mostrar. Por ejemplo, en este cuadro de datos, yo tengo en la primera columna nombre completo. Si te das cuenta, al seleccionar todas las celdas que componen los nombres de las personas, el formato que tiene esta información es el formato general. Para poder encontrar este formato tenemos que dirigirnos a la fecha de inicio, grupo número, y ahí voy a tener acceso a este cuadro que me va a mostrar justamente el formato de la celda. También puedo acceder a él con este botón y acá tengo el cuadro de diálogo llamado formato de celdas. Otra forma de acceder rápidamente es a través de la combinación de teclas Control 1. Una vez que ya accedí a este formato de celdas, podría indicarle que deje de ser categoría general y tenga un formato como texto. Entonces, acepto y esta información ya tiene el formato texto que es el que le corresponde. En el caso de las calificaciones, voy a seleccionar todos estos datos y también tienen formato general. Si yo despliego y elijo formato número, Excel automáticamente le va a aumentar 2 decimales. Si yo quiero controlar los decimales, es decir, aumentar o reducir, me valdré de estos dos botones para disminuir decimales o incrementarlos según sea mi necesidad. Voy a dejarlo con un decimal para que veas que es un número y podré repetir la acción de darles un formato correcto. Voy a desplegar acá. Voy a darle formato de texto a estas 3 columnas, incluso también a esta penúltima. Para el caso de los pagos, estoy seleccionando todo este origen de datos y voy a insertar o cambiar el formato de la celda para poder incluir el formato de moneda. Si tú despliegas vas a encontrar formato moneda y te das cuenta que se está insertando el símbolo de soles, que es la moneda peruana actual. Voy a ampliar el ancho de la columna para que veas la diferencia entre el formato moneda y el formato contabilidad, que también te inserta el símbolo de la moneda, pero lo sitúa en la parte izquierda. Ten en cuenta que cualquiera de los dos formatos que acabo de insertar te van a permitir realizar cálculos con estos datos. Y si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el tipo de moneda, no poner soles sino dólares, voy a desplegar esta opción y voy a elegir más formatos de número. Dentro de estas categorías elegiré moneda y voy a cambiar el símbolo. Con este botón despliego todos los símbolos que tenemos disponibles, me desplazo hacia abajo y estoy eligiendo, por ejemplo, inglés, Estados Unidos. Si deseo puedo incrementar o reducir los decimales y al hacer clic en aceptar, este formato se ha introducido en los datos. Ahora, lo que quiero mostrarte es que si yo tengo una celda con una fecha, por ejemplo, voy a poner el 1 de abril del año 1990, este dato en este momento se está mostrando con el formato de día, mes y año, pero también es configurable. Voy a entrar a más formatos de número y, por ejemplo, podría cambiar haciendo uso de cualquiera de estos formatos. En esta parte tú vas a poder ver la muestra. En este caso estoy poniendo, por ejemplo, el día en 2 dígitos, guión medio, a diferencia del slash que tiene la celda en este momento, y podría tener cualquiera de estos formatos que se muestran acá. Por ejemplo, acá tienes el año primero, luego el mes y luego el día, separados por un guión medio. Voy a elegir esta opción, acepto, y ahora la información tiene el formato que he elegido previamente. Cuando hablamos de formatos, podríamos nosotros considerar el formato condicional, que es aquel que te va a permitir resaltar cierta información respecto a una condición o criterio. Por ejemplo, estoy seleccionando todos los valores de la columna calificación, voy a seleccionar el botón formato condicional del grupo estilos en la ficha inicio y con esta opción que dice reglas para resaltar las celdas, elegiré la opción que me muestra como es mayor que. Hago un clic, voy a solamente resaltar aquellos que tengan valor mayor a 100, estoy editando esta parte, y
se va a resaltar con cualquiera de estas opciones. Por defecto me dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Lo voy a cambiar, por ejemplo, con relleno verde, con texto verde oscuro, acepto, y esa información solamente es la que se está resaltando con el color verde que elegí. Otra posibilidad de trabajar con formatos condicionales es a través de los textos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este conjunto de datos de género y le voy a indicar a Excel que cuando el texto que contiene es la letra F, acá ya me lo posicionó Excel, voy a darle un color rosado. El color rosado no se encuentra en esta lista, pero lo puedo obtener a través de este botón, formato personalizado. El color de la fuente la voy a cambiar en esta parte. Solamente tienes que asegurarte que esté elegida la ficha fuente. Cambio el color. Voy a ponerle un color, por ejemplo, de este tipo. Y le voy a dar el estilo de negrita para que se vea un poco más notorio. Voy a entrar a la ficha relleno y, por ejemplo, voy a elegir este color que es un rosado mucho más claro. Si quisiera, también podría elegir un color de trama. Voy a elegir este color amarillo y un estilo de trama, por ejemplo, un atenuado 50%. Y te vas a dar cuenta que podríamos tener ese color de tramado. Voy a borrar para volver a insertar este tramado y te das cuenta que es el que se está situando. Voy a aceptar. Nuevamente acepto y te das cuenta que la información de las celdas que contienen género femenino se están mostrando en los colores que yo he configurado. Otro componente importante en los datos es su alineación. Ya en el video anterior hemos visto cómo Excel, dependiendo del tipo de datos, alinea la información dentro de una celda. Pero yo puedo configurar para que la información se muestre de cierta manera o en cierta posición. Selecciono esta celda, Shift Control, flecha abajo, combinación de teclas para desplazarme más rápidamente. Y ahora voy a ingresar a la ficha Inicio, Grupo Alineación, y dentro de este grupo voy a encontrar estos 6 botones para alinear. Estas 3 primeras opciones son para el alineamiento vertical y las 3 de abajo son para el alineamiento horizontal. Entonces voy a centrarlo y te das cuenta que la información se ha posicionado al medio de la celda. De la misma manera voy a ampliar este alto de las filas, selecciono todas estas celdas y le voy a dar alineación vertical al medio. Hago un clic y nota cómo la información se ha alineado. Ahora, los textos dentro de una celda, voy a elegir por ejemplo este conjunto de datos, pueden tener ciertos formatos como por ejemplo negrita, cursiva, subrayado o incluso cambiarle subrayado normal por un subrayado doble, cambiarle el color, voy a cambiar la información a un color por ejemplo celeste, y si quiero también puedo modificar la fuente. En este caso por defecto Office trabaja con la fuente Calibri, pero yo voy a elegir una distinta que sea por ejemplo esta que es Adobe Haiti. Mucho más gruesa, pero nos permite ver la diferencia con los cambios de formato que hemos elegido. Asimismo, también podríamos cambiar el formato de los bordes de la celda. Voy a elegir todo el conjunto de datos de este cuadro, para eso utilizo la combinación de teclas Control asterisco, y desplegaré la opción de bordes que se encuentra en el grupo fuente de la ficha inicio. Despliego y puedo elegir cualquiera de estas opciones. Yo voy a elegir todos los bordes para que veas que cualquiera de las celdas que componen este cuadro va a tener un borde completamente negro y cubierto. También podría modificar el tipo de borde. Por ejemplo, voy a desplegar, voy a generar un estilo de línea distinto, por ejemplo que sea esta opción, líneas discontinuas. Voy a cambiarle el color, que es otra de las opciones, por ejemplo elegiré este rojo para que se note, y ahora el cursor se ha convertido en un lápiz. Pero para no tener que dibujar línea por línea, lo que voy a hacer es desplegar y elegir todos los bordes, y ahora despliego para elegir borde exterior grueso y veas la diferencia. Por último,
te voy a mostrar la manera de cambiar el color a las celdas. Elegiré todos los datos de esta columna pago y el botón para poder cambiar el color de la celda es este de acá. Hago un clic, se despliegan opciones y puedo elegir cualquiera de estos colores. Si tú ves que los colores en tu computadora no son los mismos que se muestran acá, es porque yo he cambiado el tema de Office. Pero no te preocupes, igual puedes trabajar con los colores que te están mostrando. Si quisieras algún color en específico, podrías ir a esta opción que es más colores y elegir dentro de este hexágono de colores cualquiera que sea de tu agrado. Si quieres aún más opciones de colores, lo puedes obtener en el formato personalizado. Quiero detenerme en esta parte para explicarte que el modelo de color que trabaja por defecto Excel es el modelo RGB. RGB son las siglas de Red, Green and Blue, quiere decir rojo, verde y azul, y cada uno de estos colores van a tener una variación desde 0 hasta 255. Cualquiera de los colores que veas en esta paleta va a pertenecer a esta combinación de colores. Por ejemplo, yo voy a elegir este color que es morado, lila. Puedo variar también la tonalidad con este selector. Selecciono esta opción y ahora aceptaré. Clic en aceptar. Como te das cuenta, estos datos tienen ese color de relleno de celda, pero no hay un buen contraste, así es que vuelvo a seleccionar los datos y voy a cambiar el color del texto. El color del texto lo hago a través de este botón. Voy a elegir, por ejemplo, un color blanco, le voy a dar negrita, formato de negrita, y he terminado de configurar mis formatos para mi cuadro. Seguiremos trabajando más con datos y la edición de estos, así es que te espero en la siguiente clase.